Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor universitario, presentador de Sin Fronteras, un exitoso programa de la televisión española, reconocido también como uno de los fundadores de Podemos, viajero incansable por distintos países del mundo y conocedor como pocos de nuestro país, está en línea desde Madrid para una breve conversación con Patria Grande. Te pregunto, ¿cómo nos ves a los argentinos a pocas semanas de unas elecciones en las que picó en punta Javier Milei, una suerte de Bolsonaro argentino, con algunas semejanzas con Donald Trump, o quizá también con un Santiago Abascal del Vox español? Todos ellos con muy buenas relaciones con el candidato de La Libertad Avanza. Vengo de México y allí ha ocurrido una cosa muy extraña, y es que el PRI, el sempiterno PRI, ha votado a una candidata, que es una candidata apoyada por los sectores de las oligarquías, de la derecha y de la extrema derecha, de los sectores de la corrupción, y yo planteaba que los dinosaurios habían votado por el meteorito. Y tengo la sensación de que una parte de los argentinos, los más dinosaurios, ¿no?, los más anclados en el pasado, están igual, están votando por el meteorito que va a reventar el país, ¿no? Y lo veo con una enorme preocupación, porque es una constante que está pasando en todos los países. La derecha democrática está desapareciendo, la derecha liberal, la derecha que apoyaba el Estado de Derecho, que apoyaba ciertos elementos de redistribución de la renta, una prensa plural, una paz social basada en el reparto de los beneficios empresariales entre el capital y el trabajo, ¿no? Toda esa derecha está desapareciendo y está dejando en su lugar una extrema derecha que tiene un discurso antipolítico, que necesita decir que todos los políticos son iguales, que desprestigia la política para así tener un hueco como antisistema. Son los insiders que se presentan como outsiders, son los propios del sistema, como le ocurre a Milei, pero que se presentan como si fueran antisistema, ¿no? Cuando son gente que siempre han estado metidos en los tuétanos de los elementos más profundos de los estados ampliados, es decir, de los estados estrictos y de esos sectores del estado ampliado que decía Gramsci, de la gran empresa, las universidades, los medios de comunicación, etcétera. Y fíjate, en España, esta gente, los amigos de Milei, nada más entrar en el gobierno están haciendo dos cosas y que debieran escuchar a los argentinos. Acaba, por ejemplo, en Extremadura, la vieja Extremadura, acaban de prohibir, han retirado las ayudas universales a los comedores y al mismo tiempo han anulado el impuesto del patrimonio, es decir, le han favorecido fiscalmente a los ricos y le han quitado los comedores escolares a los pobres y a las clases medias. Ese es el proyecto de esta gente. Y claro, si se presentaran con estos postulados, nadie les votaría, pero como se presentan como regeneradores de una política a la que los medios de comunicación que les apoyan a ellos han acostumbrado a pensar a la gente de que no hay salida en la vieja política, de que todos son iguales y de que no hay ninguna solución, ni siquiera reformista, cansados también de la falta de respuestas de los gobiernos existentes, pues dicen, voy a votar con este y que sea lo que Dios quiera. Claro, el problema es pues la destrucción de nuestros países, situaciones de preguerra civil, incrementos brutales de la pobreza, incrementos brutales de la represión, y que necesitan anclar toda esa lucha contra las mayorías en la legitimación que encuentran en el pasado. Trump en la guerra de secesión, Bolsonaro en la dictadura y Milei igual en la dictadura, igual que los seguidores de Kass con el pinochetismo en Chile. ¿Pensás en alguna posibilidad, alguna estrategia para frenar el avance de este proceso, al menos en la Argentina? ¿Tiene algún parentesco con lo que pasó en España, con las decisiones tomadas por Pedro Sánchez adelantando las elecciones? Digamos, ¿hay alguna, en tu criterio, en tu opinión, hay alguna manera de conjurar este peligro? Bueno, se parece más, yo creo, y espero, a lo que ocurrió en Colombia en la segunda vuelta, donde ganó Petro contra todos los pronósticos, ¿no? Que la mera suma aritmética de las derechas en la primera vuelta daban una victoria arrolladora de la derecha con la extrema derecha en la segunda vuelta. Sin embargo, ganó Petro, ¿no? Porque fue firme en su
en su discurso negoció con inteligencia sin traicionar a los principios, y lanzó al país un mensaje también de esperanza, diciendo vamos a hacer las cosas de manera diferente, porque haciéndolas de la misma manera es imposible que encontremos un resultado alternativo. Y con ese discurso de sinceridad y con una política de unidad muy relevante, cuando vamos separados pues nos van a ahorcar juntos, Petro fue capaz de pasar a la segunda vuelta. No es tanto una cuestión de audacia, como intenta solventar los problemas Pedro Sánchez, sino una cuestión también de honestidad intelectual y de convicciones políticas. Porque una parte importante de los que votan a Milei, lo que están es cansados de lo que existe. Están cansados de la inflación, están cansados de unos políticos que ven muy alejados de ellos, están cansados de una izquierda que mira más al pasado, mira más con el retrovisor que hacia el futuro. Y no hago nada más que imaginar en una asamblea universitaria a un jovencito arrogante, seguidor de Milei, y a un joven peronista, ¿no? Y veo casi como evidente que el joven de Milei, libertario, que habla de un nuevo mundo, que habla de construir sobre las cenizas del pasado, que tiene un discurso optimista, esperanzado, se come a otra persona que va a hablar de derechos sociales, de justicia social y de retribución, pero que ancla todas sus referencias en el pasado y no en el futuro, ¿no? O sea, que o hacemos un ejercicio también intelectual de mirar hacia adelante o terminan, ya digo, esta gente borrada. Juan Carlos, muchísimas gracias. Sé que tenés muy poco tiempo. Venga. Y así que lo valoramos enormemente. Te proponemos que más adelante, dentro de un par de semanas, en todo caso, tengamos una breve conversación para ver cómo han marchado los acontecimientos aquí.